En el mundo hay secretos enterrados que han esperado siglos, incluso milenios, para ser descubiertos. Tesoros que cuentan historias de imperios caídos, naufragios olvidados y civilizaciones que dejaron su marca en lingotes de oro, monedas y artefactos de valor incalculable. Desde un galeón español hundido con una fortuna digna de un rey, hasta una lata oxidada que contenía monedas que valen millones, estos hallazgos no son simples reliquias. Son puertas a un pasado lleno de misterios, tragedias y fortuna inesperada. Número 1. Mano de la Fe. En la tranquila localidad de Weatherbourne, en Victoria, Australia, un día común de 1980 cambió la vida de Kevin Hillier para siempre. Equipado con un detector de metales, Hillier emprendió una búsqueda que parecía rutinaria, pero que lo llevaría a encontrar uno de los tesoros más impresionantes de la historia. Una pepita de oro puro de 27 kilos, apodada Mano de la Fe. Este descubrimiento no solo lo convirtió en una figura emblemática de la fiebre del oro, sino que también capturó la imaginación de buscadores de tesoros de todo el mundo. La pepita, actualmente valorada en $5 millones, se destaca no solo por su tamaño, sino por su historia. El oro había sido una fuerza motriz en Australia durante el siglo XIX, pero encontrar una pieza de estas dimensiones en el siglo XX revivió la emoción de las aventuras mineras. Exhibida en el Golden Nugget Casino en Las Vegas, esta pieza se convirtió en una atracción turística y un recordatorio del potencial de la suerte y la perseverancia. Su descubrimiento desencadenó un renovado interés por la exploración con detectores de metales, inspirando a aficionados y expertos por igual. Además, Mano de la Fe apareció en programas como Fiebre del Oro, consolidándose como una leyenda cultural. Este relato no solo evoca sueños de riqueza, sino también el sentido de aventura que ha definido a la humanidad durante siglos. Aunque muchos se aventuraron en búsqueda de su propia fortuna tras esta hazaña, pocos logran repetir la suerte de Hillier. La pepita sigue siendo un ícono, atrayendo a curiosos y soñadores al casino donde reside, brillando como un testimonio de las maravillas que aún pueden esconderse bajo nuestros pies. Número 2. San José. En las profundidades del Caribe yace un barco cuya historia ha cautivado a buscadores de tesoros y arqueólogos durante siglos, el San José. Este galeón español, cargado de oro, plata y esmeraldas, partió en 1708 para financiar la Guerra de Sucesión Española. Sin embargo, nunca llegó a su destino, hundiéndose tras un enfrentamiento con la Armada Británica. Su carga, valorada en $17.000 millones, permaneció perdida por más de 300 años, convirtiéndolo en el santo grial de los naufragios. El hallazgo en 2015 por un equipo colombiano marcó un momento histórico. Las imágenes del barco, adornado con cañones decorados con delfines, desataron una ola de emoción, pero también de disputas legales. Colombia, España y los descendientes de la tripulación original reclamaron derechos sobre el tesoro. Estas tensiones resaltan el dilema ético y político que rodea la recuperación de patrimonio histórico. El descubrimiento del San José no solo es significativo por su valor monetario, sino también por su importancia cultural. Cada pieza recuperada cuenta una historia del comercio, la política y los conflictos del siglo XVIII. Además, ha revitalizado el campo de la arqueología subacuática, incentivando el uso de tecnologías avanzadas para explorar el fondo marino. Aunque el tesoro aún permanece en su mayoría bajo el mar, el San José continúa inspirando a generaciones de aventureros y científicos. Su historia es un recordatorio de las riquezas escondidas en nuestro pasado y de los retos que enfrentamos para preservarlas y compartirlas con el mundo. Número 3. Monedas de oro de la dinastía Han. En los vastos campos de China, un descubrimiento arqueológico abrió una ventana al pasado. 285 monedas de oro cuidadosamente guardadas en cajas de madera. Datadas de la dinastía Han, estas monedas no solo deslumbran por su material precioso, sino también por el conocimiento que ofrecen sobre la economía y las costumbres de la antigua China. Este hallazgo reveló mucho sobre las prácticas económicas de una era considerada como la Edad de Oro de la civilización china. Las monedas, decoradas con intrincados grabados, muestran el nivel de sofisticación en las técnicas de acuñación de la época. Además, arrojan luz sobre la estabilidad del comercio y la riqueza acumulada durante el reinado de los emperadores Han.
La ubicación del descubrimiento, cuidadosamente seleccionada para ocultar estas riquezas, sugiere que podrían haber sido enterradas en tiempos de conflicto o incertidumbre. Esto aumenta el misterio de quién las ocultó y por qué nunca regresaron por ellas. Hoy, las monedas son un objeto de estudio en los museos más prestigiosos del mundo, fascinando a historiadores y turistas por igual. Este tesoro sigue despertando la esperanza de que más reliquias de esta época dorada aún yacen ocultas, esperando ser descubiertas. Número 4. La legendaria tumba del rey Tutankamón. En 1922, un arqueólogo británico llamado Howard Carter realizó un descubrimiento que cambiaría para siempre el mundo de la egiptología: la tumba intacta del joven faraón Tutankamón. Oculta durante más de 3000 años en el Valle de los Reyes, esta tumba contenía no solo los restos del faraón, sino también una colección de artefactos que narran la vida y las costumbres del antiguo Egipto. El interior de la tumba deslumbraba con riquezas inimaginables: máscaras funerarias de oro, estatuas, joyas y muebles que habían acompañado al faraón en su viaje al más allá. Estos objetos no solo tenían un inmenso valor material, sino que también ofrecían pistas sobre la cultura, religión y política de la época. El hallazgo generó una fiebre mundial por la arqueología egipcia, popularizando historias como la maldición del faraón, que supuestamente afectaba a quienes osaban perturbar su descanso. Aunque esta leyenda ha sido desmentida, sigue siendo un elemento cautivador asociado a la tumba. Incluso hoy, un siglo después de su descubrimiento, los artefactos de la tumba de Tutankamón continúan revelando secretos sobre el antiguo Egipto. Este tesoro no solo representa una riqueza material, sino también un puente hacia una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Número 5. Los valiosos tesoros de Nimrud. En la década de 1980, cerca de la ciudad de Mosul, en Irak, un equipo de arqueólogos desenterró una colección de artefactos que desafían la imaginación. Los tesoros de Nimrud, provenientes de tumbas reales asirias, incluían joyas de oro exquisitamente trabajadas, copas, coronas y adornos que datan del siglo IX a.C. La historia de estos tesoros no estuvo exenta de peligro. Durante la caída del régimen de Saddam Hussein, los saqueadores tomaron museos y sitios históricos en busca de riquezas. Sin embargo, los tesoros de Nimrud sobrevivieron gracias a una estrategia de protección. Se escondieron en la bóveda del Banco Central de Irak en 1990. En 2003, tras la invasión de las fuerzas estadounidenses, un equipo de National Geographic logró verificar su preservación, devolviéndolos al público. Estos objetos no solo representan la riqueza material del antiguo imperio asirio, sino también la complejidad cultural y la maestría artística de su época. Las piezas exhibidas en museos internacionales continúan atrayendo a visitantes y estudiosos, recordándonos la importancia de proteger el patrimonio cultural en tiempos de conflicto. Número 6. Riquezas ocultas del templo de Padmanabhaswamy. En el corazón de la ciudad de Tiruvananthapuram, India, se alza el templo de Padmanabhaswamy, conocido no solo por su majestuosidad, sino también por su tesoro legendario. En 2011, se abrieron varias bóvedas subterráneas del templo, revelando una colección de riquezas que incluía tronos de oro, coronas, monedas, diamantes y joyas. Este hallazgo es considerado uno de los mayores tesoros jamás encontrados. Las bóvedas, etiquetadas de la A a la F, contenían una variedad de artefactos. Las bóvedas A y B estaban repletas de objetos exóticos de oro, mientras que las bóvedas C y D contenían joyas de oro y plata. Aunque la bóveda B aún permanece cerrada debido a su misticismo y leyendas, se especula que podría contener aún más riquezas. El descubrimiento generó intensas disputas legales sobre la propiedad del tesoro. ¿Debería pertenecer al templo, al gobierno o al pueblo? Esta controversia resalta las tensiones entre el valor histórico y el material. Hoy, el tesoro de Padmanabhaswamy sigue siendo una maravilla cultural que fascina a todo el mundo. Número 7. La fortuna oculta de Walter Samasco Jr. Cuando Walter Samasco Jr. falleció en 2012, su muerte pasó desapercibida debido a su vida solitaria. Sin embargo, los funcionarios que acudieron a vaciar su casa en Nevada hicieron un hallazgo inesperado: monedas de oro valoradas en $7,4 millones. Las monedas, originarias de Austria y fechadas en el siglo XIX, estaban cuidadosamente documentadas, indicando su adquisición legal.
Este descubrimiento sorprendió no solo por su valor monetario, sino también por las preguntas que generó. ¿Cómo había acumulado semejante fortuna un hombre que vivía tan modestamente? La herencia fue finalmente adjudicada a un primo lejano, quien quedó atónito al recibir tal riqueza. La historia de Samasco destaca la naturaleza impredecible de los hallazgos de tesoros y plantea preguntas sobre la planificación patrimonial. Su legado, aunque inesperado, se convirtió en un recordatorio de que incluso las vidas más discretas pueden ocultar grandes sorpresas. Número 8. El oro de Panagyuriste. En 1949, 3 hermanos en Bulgaria estaban excavando arcilla para ladrillos, cuando su rutina diaria dio un giro extraordinario. Desenterraron un conjunto de artefactos de oro macizo, que incluían vasijas y artículos ceremoniales de intrincado diseño. Este hallazgo, conocido como el tesoro de Panagyuriste, rápidamente se convirtió en un símbolo del rico pasado cultural de Bulgaria. El origen de los objetos sigue siendo un misterio. ¿Cómo terminaron en aquel lugar? Los estudios sugieren que podrían haber pertenecido a una tribu tracia de gran riqueza. Los artefactos fueron entregados a museos y desde entonces se han convertido en una atracción internacional. El descubrimiento no solo aportó beneficios económicos a los hermanos, sino que también enriqueció el patrimonio cultural del país. Las réplicas del tesoro permiten que un público más amplio contemple estas maravillas, manteniendo viva la conexión con el pasado. Número 9. Oro bactriano. El oro bactriano es una de las colecciones más impresionantes de la antigüedad, compuesta por más de 22.000 artefactos, incluyendo monedas, joyas y objetos ceremoniales. Descubierto en los años 1970 en el norte de Afganistán, este tesoro refleja la riqueza y la complejidad cultural de la región conocida como Bactria. Sin embargo, la historia de este tesoro no es solo de hallazgos arqueológicos, sino también de resistencia y valentía. Durante décadas de conflicto en Afganistán, el oro bactriano estuvo en peligro de ser saqueado o destruido. Pero un grupo de ciudadanos afganos, conocidos como los guardianes del tesoro, arriesgaron sus vidas para esconder y preservar estas piezas, salvándolas de los saqueadores. Finalmente, en los años 2000, el tesoro fue redescubierto en bóvedas secretas del Banco Central de Kabul. Cada artefacto del oro bactriano cuenta una historia sobre la vida en la antigua Bactria, desde sus prácticas comerciales hasta sus tradiciones artísticas. Hoy, esta colección se exhibe en museos internacionales, recordándonos no solo la riqueza de las civilizaciones antiguas, sino también la importancia de proteger el patrimonio cultural en tiempos de crisis. Número 11. El tesoro del galeón Atocha. En 1622, el galeón español, Nuestra Señora de Atocha, cargado con oro, plata, esmeraldas y perlas, zarpó de La Habana rumbo a España. Sin embargo, un huracán hundió el barco junto con su valiosa carga frente a las costas de Florida. Durante siglos, cazadores de tesoros soñaron con encontrar esta leyenda sumergida. Fue en 1985 cuando Mel Fisher, un tenaz cazador de tesoros, descubrió lo que llamó la Beta Madre, el Atocha y su tesoro, valorado en más de $450 millones. Este hallazgo incluyó lingotes de oro, joyas y monedas, que ahora forman parte de un museo dedicado a la Atocha, fundado por Fisher. El descubrimiento no solo sació la sed de aventuras de muchos buscadores, sino que también aportó valiosa información sobre el comercio marítimo y las rutas coloniales del siglo XVII. El Atocha sigue siendo un símbolo de perseverancia y fortuna. Número 12. Monedas de oro en las aguas de Cesarea. En el Parque Nacional de Cesarea, Israel, un grupo de buzos aficionados hizo un descubrimiento inesperado mientras exploraban por diversión: una brillante moneda de oro. Lo que inicialmente creyeron que era un juguete infantil, resultó ser el inicio de un tesoro histórico. Tras excavar más profundamente en el lecho marino, los buzos desenterraron más de 200 monedas de oro de diferentes periodos históricos. Estas monedas no solo tienen un valor material, sino que también ofrecen información sobre el comercio y las relaciones culturales a lo largo de los siglos. La Autoridad de Antigüedades de Israel confirmó la autenticidad del hallazgo, que ahora se estudia y exhibe para el público. Este tesoro subacuático nos recuerda que la historia puede estar oculta en los lugares más inesperados, esperando a ser descubierta. Número 13. El tesoro perdido de Forrest Fenn. En las montañas rocosas, un poeta y comerciante de arte retirado, Forrest Fenn,
escondió un cofre lleno de oro y piedras preciosas valorado en $2 millones. Este tesoro, enterrado en un lugar desconocido, se convirtió en el centro de una búsqueda que capturó la imaginación de miles durante una década. Fenn dejó pistas en su libro The Thrill of the Chase, un poema que desafiaba a los aventureros a interpretar su enigmático mensaje. La Casa del Tesoro no estuvo exenta de riesgos, ya que al menos 4 personas perdieron la vida en el proceso. Finalmente, en 2020, un joven llamado Jack Stueff encontró el cofre en las montañas de Wyoming. Para proteger el lugar, mantuvo la ubicación exacta en secreto, asegurando que el descubrimiento no desencadenara más incidentes. El tesoro de Forrest Fenn no solo desató una ola de emoción, sino que también simbolizó la búsqueda de aventuras y el deseo de conectar con el misterio. Aunque Fenn falleció poco después del hallazgo, su historia sigue viva como una de las búsquedas del tesoro más emblemáticas de los tiempos modernos. Número 14. Monedas romanas en Cambridgeshire. En 2018, un detector de metales en los campos de Cambridgeshire, Inglaterra, llevó a un hallazgo espectacular: 10.000 monedas de cobre y bronce de la época romana. Estas monedas, enterradas durante el siglo III después de Cristo, provienen de un periodo conocido como la crisis del siglo III, marcado por una inestabilidad política que llevó a la fragmentación del Imperio Romano. El descubridor, tras encontrar una sola moneda, excavó cuidadosamente el área y alertó a las autoridades, quienes realizaron una excavación profesional. Las monedas, con intrincados grabados que representan emperadores y deidades, proporcionan un vistazo a la economía y la propaganda política del imperio. Aunque su valor monetario está aún por determinarse, su importancia histórica es incalculable. Este hallazgo no solo amplía nuestra comprensión del Imperio Romano, sino que también demuestra el potencial de los detectores de metales como herramientas de descubrimiento arqueológico. Número 16. El tesoro vikingo de Silverdale. En 2011, un detector de metales en Silverdale, Inglaterra, reveló un tesoro enterrado hace más de 1000 años por un vikingo. El hallazgo incluía brazaletes, monedas, anillos de plata y un broche, todo cuidadosamente guardado en una bolsa de plomo. Este tesoro refleja la riqueza y la habilidad artesanal de los vikingos, quienes controlaban vastas rutas comerciales durante la época medieval. El descubridor, Darren Webster, notificó al Museo de Lancashire, que ayudó a excavar y catalogar más de 200 piezas. Su valor estimado en $100.000 se dividió entre Webster y el propietario del terreno, según las leyes británicas de hallazgos arqueológicos. El tesoro de Silverdale no solo es una muestra tangible del pasado vikingo, sino también un recordatorio del impacto duradero de estas comunidades en la cultura y la historia de Europa. Este hallazgo sigue inspirando a arqueólogos y entusiastas de la historia por igual. Número 17. El gran tesoro de Staffordshire. En 2009, un detector de metales en un campo de Staffordshire, Inglaterra, llevó a uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia, el tesoro de Staffordshire. Este hallazgo incluía 3.500 artefactos anglosajones, elaborados con oro, plata y granates, y datados entre los siglos VI y VII después de Cristo. Era el mayor conjunto de tesoros anglosajones jamás encontrado. El descubridor, Terry Herbert, notó que el pitido de su detector indicaba un objeto de gran valor, pero no esperaba la magnitud del hallazgo. El tesoro incluía adornos de armas, cruces religiosas y joyas, mostrando la habilidad artesanal de la época. Tras el descubrimiento inicial, arqueólogos llevaron a cabo una excavación exhaustiva, documentando cada pieza. El valor del tesoro fue estimado en $3,5 millones, y la recompensa se dividió entre Herbert y el propietario del terreno. Este hallazgo no solo amplió el conocimiento sobre la historia anglosajona, sino que también revitalizó el interés en la arqueología del Reino Unido. Número 18. El fraude de los lingotes falsos. En el año 2020, una operación policial en Turquía llevó a un descubrimiento que inicialmente prometía ser extraordinario: 369 lingotes de oro escondidos en una cueva remota. El hallazgo generó una oleada de emoción y anticipación entre los oficiales, quienes imaginaban haber dado con un tesoro perdido digno de una película de aventuras. Sin embargo, lo que parecía un golpe de suerte pronto se convirtió en un caso que desafiaba la credulidad y las expectativas. Al trasladar los lingotes para su análisis, la primera impresión fue de asombro.
El supuesto oro brillaba intensamente bajo la luz, sugiriendo una fortuna incalculable. Pero al examinar más de cerca las piezas, la verdad salió a la luz. Los lingotes estaban hechos de yeso y cuidadosamente pintados para parecer auténticos. El descubrimiento desinfló las esperanzas iniciales, pero abrió la puerta a una investigación aún más intrigante. El fraude resultó ser obra de un grupo organizado con intenciones que iban desde la estafa a compradores desprevenidos hasta el financiamiento de actividades ilícitas. Las autoridades, sorprendidas por el nivel de detalle en la falsificación, lograron arrestar a varios de los responsables. Sin embargo, sus motivaciones exactas permanecieron en gran parte envueltas en el misterio. ¿Buscaban engañar a coleccionistas? ¿O planeaban usar los lingotes para operaciones criminales más elaboradas? Estas preguntas alimentaron el interés por el caso y lo convirtieron en un tema de debate tanto en Turquía como a nivel internacional. Además, el lugar donde se encontraron los lingotes no era casual. La cueva en cuestión se ubicaba en una región conocida por su historia de contrabando y actividades clandestinas, lo que sugiere que el grupo detrás del fraude había elegido el sitio estratégicamente para evitar ser descubierto. Las fuerzas del orden, por su parte, demostraron una capacidad impresionante para rastrear y desmantelar la operación, subrayando la importancia de las investigaciones policiales en la protección del patrimonio y la seguridad económica. Uno de los aspectos más fascinantes de este caso fue la precisión con la que los lingotes fueron fabricados. Aunque el análisis químico reveló rápidamente la composición de yeso, a simple vista resultaba casi imposible distinguirlos de lingotes reales. Este nivel de sofisticación no solo habla del ingenio de los falsificadores, sino también de la creciente necesidad de autenticación en el comercio de bienes valiosos. A pesar de que no se trataba de un tesoro real, la historia de los lingotes falsos despertó tanto interés como si lo fuera. Por un lado, evidenció cómo el atractivo del oro y las riquezas sigue siendo una poderosa motivación, incluso en un mundo donde las tecnologías de detección y verificación son más avanzadas que nunca. Por otro, recordó a coleccionistas y comerciantes la importancia de ser cautelosos y confiar solo en expertos al evaluar la autenticidad de objetos valiosos. Número 19. El tesoro de Saddle Ridge. En 2014, una pareja decidió dar un paseo tranquilo con su perro por su propiedad en Sierra Nevada, California, algo que seguramente habían hecho incontables veces antes. Sin embargo, ese día fue diferente. Mientras caminaban por un sendero familiar, algo inusual captó su atención: una vieja lata metálica que asomaba ligeramente desde el suelo. Sin pensarlo demasiado, comenzaron a cavar, probablemente esperando encontrar basura olvidada, pero lo que desenterraron superó cualquier expectativa. Dentro de esa lata oxidada, encontraron algo que cambió sus vidas para siempre: monedas de oro relucientes, tan brillantes como si hubieran sido acuñadas ayer. Este descubrimiento inicial, aunque asombroso, resultó ser solo el comienzo. Movidos por la emoción y la curiosidad, continuaron excavando en la misma zona y desenterraron no una, sino varias latas más, todas repletas de monedas. En total, encontraron 1.400 monedas de oro que, juntas, tenían un valor estimado de $10 millones. Un giro inesperado en un paseo cotidiano. Pero lo que hace que este hallazgo sea aún más fascinante es la historia detrás de las monedas. Fabricadas entre 1847 y 1894, estas piezas eran más que simples objetos de valor. Representaban un fragmento de la historia de los Estados Unidos, un tiempo de expansión, ferrocarriles y fiebre del oro. A medida que la noticia del hallazgo comenzó a circular, la pareja, cuya identidad permanece en el anonimato, decidió actuar con precaución. Sabían que un descubrimiento de esta magnitud requería autenticación para evitar controversias. Con el apoyo de expertos, confirmaron que las monedas eran genuinas y que, además de su valor en oro, tenían un peso histórico invaluable. Algunas de ellas eran extremadamente raras, con precios individuales que superaban los cientos de miles de dólares en el mercado de coleccionistas. La ubicación del hallazgo, Sierra Nevada, también agrega un toque de misterio. Esta región fue un epicentro de la fiebre del oro en el siglo XIX, y aunque muchas historias de tesoros perdidos circulan en la zona, pocos pensaban que algo así podría ser descubierto en pleno siglo XIX. Sin embargo, este hallazgo demostró que la buena fortuna puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos,
enterrada literalmente a pocos centímetros bajo nuestros pies. Uno de los detalles más intrigantes del tesoro de Saddle Ridge es la condición impecable de las monedas. A pesar de haber estado enterradas durante más de un siglo, muchas de ellas se conservaron como si hubieran sido guardadas en una caja fuerte. Este hecho sugiere que el misterioso individuo que las enterró tomó medidas extremas para protegerlas, aumentando las especulaciones sobre su identidad y las circunstancias que lo llevaron a ocultar tanta riqueza. Número 20. El tesoro de Hanumandoka. En pleno corazón de Katmandú, en Nepal, se encuentra el histórico palacio Hanumandoka, un lugar que alguna vez fue el epicentro del poder político y espiritual del antiguo reino. En el año 2011, un equipo del gobierno decidió abrir las puertas de este tesoro arquitectónico para revelar un secreto que había permanecido oculto durante siglos. Lo que encontraron detrás de esas bóvedas selladas dejó a todos sin palabras, y desde entonces, este hallazgo se ha convertido en uno de los descubrimientos más impresionantes de la última década. Entre los muros de piedra desgastados por el tiempo, se encontraron cofres y cajas que contenían joyas de oro y plata, monedas antiguas con grabados detallados, ídolos religiosos y una variedad de objetos de valor que parecían haber sido cuidadosamente escondidos. Estas piezas no solo tenían un valor material incalculable, sino que además representaban un vínculo directo con las antiguas tradiciones culturales y religiosas de Nepal. Cada objeto parecía contar una historia, una conexión con los rituales y las costumbres de un reino que durante siglos había florecido en las montañas del Himalaya. El hallazgo fue más que una simple acumulación de riquezas. Por un lado, los ídolos religiosos, tallados con una precisión extraordinaria, reflejaban la devoción y la espiritualidad que definieron a Katmandú como un centro de fe. Por otro lado, las joyas y monedas daban pistas sobre las rutas comerciales que conectaban este reino con otras partes de Asia. Desde la seda china hasta las especias indias, la riqueza del palacio Hanumandoka no solo era local, sino que también mostraba un intercambio cultural y económico de una escala asombrosa. La apertura de las bóvedas no estuvo exenta de desafíos. Algunos rumores apuntaban a que estas cámaras ocultas albergaban más que oro y piedras preciosas. Se decía que también podían contener maldiciones o espíritus protectores. Aunque estas historias son difíciles de confirmar, contribuyen a la fascinación que rodea al tesoro. Por otro lado, el descubrimiento también generó un debate sobre quién debería conservar estos artefactos: el gobierno, los templos o el pueblo nepalí. Estas discusiones subrayaron la complejidad de gestionar un patrimonio cultural de tal magnitud.